tremendo estar aquí con ustedes. Una honra de parte de mi Dios que me dio a través de mis pastores para compartir hoy la enseñanza. Quiero hoy que esta enseñanza que vamos a compartir, así como tocó mi corazón y estremeció mi vida mientras la estudiaba, también haya esa disposición en el corazón de cada uno de ustedes para que esta palabra que manda el Señor en el día de hoy no se devuelva vacía, sino que produzca el fruto que Él quiere que se produzca en cada uno de nosotros. Quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que su presencia toque nuestras vidas esta mañana. Todo su respeto y todo su amor en esta mañana. Bueno, iglesia, como ustedes recuerdan, el Señor ha traído un rema con nuestro pastor durante todo este año para la iglesia, que es rendidos para avanzar. Eso lo vemos es lo que inicia los anuncios de todos los domingos, y es el rema que debe estar realmente en los corazones de cada persona que se congrega en Comunidad Cristiana de Fe. Es el rema que el Señor envió para Comunidad Cristiana de Fe. Nuestro pastor ha traído una serie de enseñanzas con las cuales el Señor ha hablado a la iglesia de una manera poderosa sobre los fundamentos de la vida cristiana. Y dentro del fundamento más importante, de verdad, que es como la columna vertebral del cristiano, está el arrepentimiento. Y también tocó un tema muy interesante sobre el juicio de Dios. Creo que todos hemos sido tocados con sus enseñanzas, y a cada uno de nosotros Dios nos da la parte que nos corresponde, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esa secuencia, el Señor me dio un tema tremendo para hoy. Y de verdad que va a ser mucho homenaje a el rema que Él mandó, como es rendidos para avanzar. Yo quiero hoy que nosotros abramos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 12. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, amado Señor. Te doy gracias por tu gran misericordia, Dios, por la oportunidad que me das para compartir, Señor, este tema con el que he batallado contigo, Señor. Que tu presencia, Señor, nos ministre, despojándonos de toda prevención esta mañana, despojándonos de todo aquello, Señor, que pueda estar impidiendo que tu rema se entrone en nuestras vidas esta mañana, rendidos para avanzar. Gracias, Espíritu Santo. Dice: María y Aarón murmuran contra Moisés. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así
a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Esta es una escritura que mientras yo la estudiaba estremeció mi corazón. ¿Por qué lo estremeció? Este es un problema y una situación que ocurrió en el Antiguo Testamento. Desafortunadamente prevalece hasta el día de hoy. Es una problemática que ha contaminado las familias, que ha contaminado los trabajos, que ha contaminado nuestra ciudad, que ha contaminado la nación y ha contaminado la iglesia del Señor. ¿Estamos? Cuando yo empecé a estudiar este tema, muchos interrogantes vinieron a mi cabeza, muchos. Y les quiero decir que para estar aquí parada, primero necesité sanar mi tierra. Es un tema muy delicado, como para decírselo a una congregación y que yo me crea que lo tengo solucionado. Yo quiero que no me vean aquí, yo quiero que me vean allá sentada con ustedes. Porque si este tema es para la iglesia hoy, es para mí primero. ¿Sí? Mientras lo estudié, se quebrantó mucho mi corazón. Porque hay una tendencia hoy en el pueblo de Dios y en la casa y en los hogares se murmura sin ningún problema. Los padres delante de los hijos murmuran con los padres y es una sola comidilla. O díganme si no, con nuestros hermanos biológicos, con nuestras amigas, y se convierte en algo coloquial, sin mirar nosotros los alcances de esta problemática tan seria. Para mí es un tema de alto riesgo en el pueblo de Dios, en el hogar, en el trabajo, en la nación, en tu ciudad. Es un tema que es tan tremendo, pero que no le hemos dado la importancia quizás que se merece. Hemos visto la murmuración. Aquí habla de una problemática seria. De hecho, la escritura comienza con un título que dice: María y Aarón murmuran contra Moisés. Es un problema. Aquí en la escritura vemos un problema de orden familiar.
y de liderazgo. Y de liderazgo. ¿Qué es lo que provoca esta situación? Un matrimonio de Moisés con una extranjera. Yo me di la libertad de consultar el versículo 1 que usted tiene ahí, que estamos mirando aquí, con otras interpretaciones. Por ejemplo, la versión de Dios habla hoy dice que María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, porque éste se había casado con una mujer etíope. En el versículo 2 dice, además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. Esto haciendo gala a su posición de profetas. ¿Ok? Dice, María en la traducción del lenguaje actual, dice los versículos, María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope, que no era hebrea, extranjera, ¿ok? Y dice, y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Qué tremendo esto. Es un problema bastante delicado. Si ustedes estudian el libro de Números, se caracteriza por la queja permanente y la rebelión del pueblo de Dios. Un pueblo que salió tan animado para celebrar a su Señor en el desierto, a los 5 días en Éxodo 15 ya estaban murmurando contra su líder y contra Dios. Es un libro en donde vemos plenamente la incredulidad del pueblo de Israel, pero que hoy en día también se parece a nosotros. Dios nos ha bendecido en gran manera. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? ¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor? Sin embargo, nosotros caemos frecuentemente en esta problemática. Y para develar más un poco las dudas, porque es que ahí hablan de la mujer cusita, y se ha interpretado de que es que ellos hablaban mal de ella porque era morena. Yo quiero que miremos qué significa cusita, por qué, de dónde viene el término cusita. Mire qué mujeres tan lindas, ¿no? Morenas pero bellas. Dice, las cusitas son una rama de etnia afroasiáticas, localizado en el cuerno de África. El mapa de África tiene como un cuerno. Entonces en ese cuerno está Etiopía, Eritrea y Somalia, y se caracterizan por hablar lengua cusita. Por eso se llaman cusitas. No es porque era negra. Las etíopes son mujeres morenas, pero no era esa la razón. La razón era porque era una mujer extranjera, porque era etíope, porque no era hebrea. Yo me hice varias preguntas. ¿Por qué Dios Padre no aceptó la queja de María y de Aarón? ¿Por qué el Señor fue tan severo frente a la queja de María y Aarón? Porque murmuración es sinónimo de queja. Entonces, el Señor puso algo hermoso en mi corazón. Siempre que tú y yo hablemos, Dios pesará las intenciones de nuestro corazón. Cualquier cosa, así sea muy buena, así tú y yo tengamos la razón, Dios pesará la intención del corazón. Y seguramente para Dios no era una intención buena la manera como Aarón y María respondieron en la murmuración. Dijeron, ¿acaso Dios no nos habla a nosotros también? Solo va a hablar a través de Moisés. ¿Qué significa eso? Un menosprecio y un desacrédito a un liderazgo que Dios había dado a alguien como Moisés. Oye, y era su familia. ¿Cuántas veces
nosotros murmuramos de nuestra propia familia. Yo pregunto, de nuestros esposos, ¿cuántas veces hemos murmurado a sus espaldas? ¿Cuántas veces el esposo murmura contra nosotros? Las esposas. ¿Cuántas veces los hijos critican y juzgan a sus padres y murmuran contra nosotros? De tal manera que cuando yo comienzo a estudiar esto, se presenta un panorama primero de mi vida, porque si a alguien Dios le habló con esta escritura fue a mí. Para mí es de mucho respeto y honestidad e integridad delante de Dios pararme aquí. ¿Sí? Porque es una responsabilidad con el cielo. Y no estamos aquí para echarle piedra a nadie, sino para develar una verdad para poder avanzar. Esta es una escritura que nos muestra una situación familiar de liderazgo, un pecado grande como es la murmuración, como pecado, y no pecadillo, un pecado deplorable para Dios, que trajo como consecuencia un juicio a María de parte de Dios, un detener del pueblo, y la nube se apartó. De tal manera que teniendo en cuenta estos elementos, yo comencé a revisar mi vida. Yo quiero invitarte esta mañana, amada iglesia, que tú te mires a ti mismo, no me mires a mí. Tú vas a escuchar la voz de Dios esta mañana. Porque si mi Señor trajo esto, fue para decirle a la iglesia, iglesia, este es un problema que se está comiendo a mi pueblo. Porque créanme que yo sí que lo encontré grandote en mi vida. Tuve la oportunidad de arrepentirme en el trono de Dios, de acuerdo a las formas que Él me iba mostrando. Y tuve la oportunidad de llamar a personas específicamente para pedirles perdón por mi murmuración contra ellos. Y aquí están presentes, no estoy diciendo mentira. Porque así como Zaqueo, el resarcir de Zaqueo no está porque sí en la palabra. El resarcir de Zaqueo a los que le había quitado es como un ejemplo de parte de Dios cómo se deben hacer las cosas. Y es tan tremendo esto porque ¿quién puede decirme a mí que no ha tenido murmuración en su casa? ¿Quién lo puede decir? ¿Quién puede decirme a mí que los hijos, los que ya son mayores, en algún momento no nos han juzgado y criticado creyéndose mejores que nosotros? ¿Quién lo puede decir? ¿Verdad? ¿Quién puede decirnos aquí que no hemos juzgado a personas dentro de nuestro trabajo y a nuestros jefes? ¿Quién lo puede decir? ¿Quién puede decirme a mí que nosotros no nos confabulamos con los medios de comunicaciones y aceptamos sus murmuraciones y sus juicios? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién puede decirmele al Señor hoy? No a mí, perdón, voy a cambiar el vocablo, al Señor hoy. ¿Quiénes de nosotros? Y voy a cambiar la forma, porque yo me incluyo, Señor. ¿Quiénes de nosotros podemos decir que no hemos hablado mal de nuestra ciudad? ¿Quiénes? ¿Quiénes de nosotros podríamos sacar la mano delante del Padre y decir, es que yo no he hablado mal de nuestros gobernantes? ¿Quiénes de nosotros podemos decir, cuántas veces hemos hablado mal de nuestra nación? Yo pienso que nos identificamos todos, ¿cierto? Pero yo te quiero dar una buena noticia hoy. Dios está trayendo un reverdecer a tu vida y a la mía. Dios está trayendo un nuevo mover y empezó con este rema y la obra que comenzó la va a terminar, contigo y conmigo. Entonces yo le dije, Señor, ¿pero qué fue lo que pasó?
¿Por qué? O sea, ¿dónde está la gravedad? Porque entre otras cosas yo no veía mucho la gravedad, sino que de pronto a veces pasamos por esta escritura creyendo que Dios es muy severo. Pero mire, vaya conmigo a ese versículo 2, al versículo 2 de esa escritura. Y vamos a ver la condición del corazón de los amados hermanos de Moisés. Doy gracias a Dios por ellos hoy. Y con respeto toco este tema, porque si esta escritura está para que nosotros la llevemos hoy, no es para juzgar, ni para verlos a ellos peores que nosotros, sino como una advertencia de Dios para su pueblo hoy. Para mí fue una advertencia, sobre todo por el contexto en el que estaban ellos y en el que nos movemos nosotros ahora. ¿Cómo respondieron los hermanos de Moisés? A ver, ¿cuál fue la actitud que ellos asumieron? Ahí lo vemos claro. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Yo quiero preguntarles hoy, amada iglesia, ¿qué le merece a ustedes esta expresión de ellos? ¿Qué les merece? Envidia. Envidia, Nori. ¿Qué más? ¿Qué más se te revela al corazón? Yo quiero que ustedes me digan. Orgullo, orgullo, Mariate. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque esto lo vamos a escudriñar entre todos. ¿Ah? Soberbia. ¿Verdad? Una cosa fuerte, pero sobre todo una inmadurez y una carnalidad sin límites. Y lo más tremendo, una falta de amor y misericordia, porque era su hermano. Por favor, era su hermano. Y estaba todo un pueblo que había salido con un caudillo tan valeroso como Moisés, tan manso y humilde, a quien yo admiro en las escrituras y me quito el sombrero, con un liderazgo lejos nosotros de poderlo alcanzar. A Cristo le mereció mencionarlo muchas veces. El liderazgo de Moisés a mí me quebranta. La mansedumbre de él. Él no hizo nada con sus hermanos, párenle bolas, que no hizo nada. Él solamente era tan humilde que dejaba que su Dios tomara la decisión. Pero a mí me llama la atención que en este versículo se puede ver claramente que Moisés no estaba con ellos. Eso fue a espaldas de Moisés. Eso podría ser conspiración, podría ser ¿qué? Deslealtad, podría ser ¿qué? Infidelidad, ¿verdad? Entonces, yo quiero esta mañana centrarnos en una condición del corazón que no era de Aarón solamente ni de María, sino que lo vamos a contextualizar al hoy, en tu vida y en la mía. Porque hicimos una pregunta: ¿quién puede decir delante de Dios que está exento de este mal? Es un pecado tan tremendo, tan tremendo. Yo le dije, Señor, entonces podríamos definir la murmuración como una conversación que se tiene para perjudicar a otro a sus espaldas, en su ausencia. Acuérdense que las dos versiones dicen que hablaron mal. La murmuración no es hablar bien, la murmuración es hablar mal. Por eso es pecado. Porque si yo hablo bien, estoy en el orden de Dios. Entonces no sería murmuración. Se llamaría afirmación, se llamaría elogio, se llamaría alabanza, ¿cierto? Pero la murmuración es un pecado de dimensiones enormes, enormes, enormes. Y nosotros no le hemos dado la importancia, y cuando digo nosotros, me lo dije para mí. Le dije, perdón, Señor, perdóname. Esta escritura me llevó al trono de la gracia para pedirle al Señor misericordia por mí y mi casa.
por mis actuaciones. Para estar rendidos y avanzar es necesario reconocer el mal que hay en nosotros. A mí me llama la atención que en la Escritura el Señor, la actuación del Señor. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios interviene. Inmediatamente ante ese problema Dios vio un estremecimiento, que iba a haber un estremecimiento en el campamento. Hombre, era el sacerdote y era la profetisa. Ambos eran profetas. Pero María, acuérdense que cuando ellos salen del Mar Rojo, María, dicen la profetisa, las demás danzarinas con sus panderos la seguían. Luego él ejercía el liderazgo de profeta. Qué delicado es cuando nosotros tenemos cierto liderazgo. Y no muy bien hemos volado cuando estamos murmurando de nuestro pastor, de nuestro líder. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Quién de los que están aquí presentes, porque hoy vamos a sanar nuestra tierra, puede decir que no ha levantado una queja, una murmuración contra su pastor, contra su liderazgo y aún contra la misma iglesia? Esa es la pregunta de hoy, porque Dios está interesado en sanar esta tierra. Amén. Y tu tierra y tu casa, porque Dios tiene una herencia enorme para nuestra descendencia. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Hoy sí, el que esté exento de culpa que tire la primera piedra. Hoy sí. Eso es infidelidad con Dios. Entonces, estando en mi confrontación, óigame bien, no se vaya a ofender por el título de esta enseñanza, porque esta enseñanza fue para mí, yo la estoy compartiendo con ustedes, porque es lo que el Señor me ha dado para compartirles hoy. En medio del redarguir grande de mi Señor, el Señor me da un título. Yo no sabía cómo llamar la enseñanza. Y me dice, la murmuración, un pecado que atenta contra la santidad. Así se va a llamar la enseñanza. La murmuración, un pecado que atenta contra la santidad. Pero vamos a ver por qué es un pecado execrable, le diría yo. Es un pecado terrible, es un pecado que te detiene, es un pecado que es como un comején que te va comiendo por dentro, va comiendo tu familia, va comiendo una iglesia y va destruyendo todo a su paso. Destruye parejas, destruye relaciones de los hijos con los padres, destruye relaciones en los trabajos. En los trabajos se ve muy frecuente esto, díganme si no, en que la persona, hay compañeros de trabajo que de pronto te ven eficiente o alguna cosa y entra la envidia al corazón de los otros compañeros que también quieren salir a lo alto y te ven una fallita y corren enseguida al jefe y al gerente. Tú no sabes que Cecilia hizo esto. ¿Dijo eso? Sí, Cecilia lo dijo. Y de pronto hasta tergiversan lo que tú has dicho. Entonces, la murmuración tiene el potencial de apartar a los mejores amigos. Tiene el potencial de destruir las relaciones en los hogares. Y yo quiero hacer un alto hoy. Yo quiero orar por las familias en este momento. Yo quiero pedirle al Señor en esta hora, allí donde tú estás, que tú inclines tu rostro. Y vamos a pedirle perdón a mi Señor por la murmuración que se ha levantado dentro de nuestra casa, de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque hoy es un tiempo en que el Espíritu de Jehová volverá el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos perdón en esta hora, amado Señor, por la murmuración que como hijos tuyos hemos levantado en nuestra casa. Reconocemos, Señor, delante de ti la falta de temor de nuestro corazón hacia ti.
reconocemos delante de ti que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Lo reconocemos, Señor. Y muchas cosas han sobrevenido a nuestra casa a causa de este mal. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. El Señor, vemos una condición, el Señor aquí oyó, el Señor amonestó y el Señor trajo un castigo. Pero también trajo misericordia. Amén. ¿Ah? Oyó, amonestó, porque Él les dice, vengan, vámonos para acá, vamos a arreglar cuentas. Y encara a Moisés, encara a Aarón y a María, los confronta, los llama a cuenta y les dice, ustedes hicieron esto y esto. El papel de ustedes como profeta es este. Yo me dirijo a ustedes en sueños, yo me dirijo a ustedes en visiones, pero con mi siervo lo hago cara a cara porque es de mi confianza. Cada uno de nosotros llevamos una vida delante del Señor. Y muchas veces no nos tiembla la mano para hablar mal de nuestro pastor. Yo la primera lo confieso delante de la congregación. Nosotros caemos mucho en la murmuración que trae un hermano y tú dices, ay, oye, si es verdad, es así. Y lo digo con claridad porque lo confesé delante del trono. O un líder, ajá, pero ¿y él qué hace allá predicando? Ahora todo es él. Y el Señor le hizo saber a María y a Aarón que ese pecado lo habían cometido contra él, porque ese líder él lo había elegido. Qué tremendo esto. Cuando Dios da asignación a un líder, las fallas que tenga el líder, eso es problema de Dios con él. Las fallas que yo tenga como madre, ese es problema de Dios conmigo, pero no le corresponde a mis hijos juzgarla, ¿cierto? Hoy en día estamos viviendo una sociedad sin valores. Nuestros hijos se han introducido en esa sociedad sin valores, donde el hijo respeta a la madre y el padre al hijo. Se han perdido los valores. Y la murmuración viene de una condición del corazón en la que se revela en una casa el verdadero Hijo de Dios. Yo decía, qué tremendo esto, Señor. Es un problema bien serio. Yo quiero dejarles hoy como iglesia la necesidad de revisar esa área de nuestra vida. Dice la palabra, luego de la confrontación y del castigo a María, luego de la confrontación la nube se va y el Señor se va. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú y yo murmuramos en el hogar, la presencia de Dios se va. Cuando tú y yo prestamos la casa para murmuración, la presencia de Dios se va. El Espíritu de Dios se contrista de tal manera que es un insulto a la misma presencia de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, esto es más serio de lo que tú y yo nos hemos imaginado. Nunca le habíamos visto estas dimensiones, o dígame si sí. No. Cuando yo me fui, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? A ver, yo me fui al trono de la gracia. En ese trono de la gracia, yo me humillé en la presencia del Señor. Yo le dije, yo no puedo dar este tema sin que yo haya lavado mi ropa delante de ti. Porque este es el pan de cada día en las oficinas. Dime si no, Nori. En donde usted se mueva, usted haciendo una cola para pasar su maleta, el otro está hablando mal del maletero, del que le está recibiendo el tiquete. O sea, es el pan de cada día, lo cual quiere decir que es de alta contaminación. Es una enfermedad, es una enfermedad. Es un problema bastante grave que detiene. Tiene el poder, las implicaciones de detener. A mí me llama la atención, ¿por qué a María la lepra y por qué no a Aarón? Si es que los dos murmuraron, ¿cierto? Nunca me había detenido con eso.
Pero la misericordia de Dios deja al sacerdote sin la lepra, para que el sacerdote que asume y funge como sacerdote tenga la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Qué misericordia tan grande la de mi Dios. Yo quiero hoy que usted y yo veamos desde el ángulo de una palabra tan fuerte la misericordia grande de mi Señor. Cómo el castigo de María no le permitió que se lo diera el pueblo. Usted se imagina ese pueblo rebelde, quejoso, viendo a María en medio de ellos con lepra. Usted se imagina lo que hubiera pasado. De tal manera que Dios es tan enorme en su misericordia que viene y Él mismo le dice: sáquenla del campamento. No la sacaron los impíos, la sacó mi Señor. Usted y yo, por la murmuración, óigame bien esto, mis amados, podemos perder un liderazgo si no nos arrepentimos de nuestras murmuraciones. Podemos ser tropiezo para otros, para los nuevos que me están escuchando en mi célula. Si me oyen un comentario mal contra mi iglesia o mis líderes, ellos pueden tropezar. Y puedo hacer que el día de mañana ellos se vayan heridos de mi iglesia. Pero ¿quién sembró la raíz? ¿Quién sembró la semilla? Yo. Óigame bien, el murmurar de nosotros en nuestra casa de la iglesia del Señor va a ser, o de un líder, va a hacer que nuestros hijos se enfríen y se vayan y no le den ganas de venir a la iglesia. De tal manera que la obra de Dios se detiene. Y una de las consecuencias más severas es la enfermedad. Yo me pregunto por qué el pueblo de Dios ha estado tan enfermo, ¿verdad? Porque nosotros vemos, de hecho estamos haciendo ayunos de sanidad. ¿Por qué una enfermedad de esta naturaleza aparece en mi familia? Yo he sido víctima de enfermedades fuertes en mi casa. De tal manera que el Señor aquí concede la misericordia. ¿Cómo la concede en esta escritura? Dice el Señor, ¿cómo dice? Aarón cuando ve la problemática de María, dice Aarón: oh, no venga este pecado contra nosotros, Moisés, reconozco que hemos obrado locamente. Locamente. Así que la murmuración es un pecado de insensatez. De insensatez. Yo pregunto, y yo quiero que hoy de verdad, si tú quieres arrebatar conmigo, arrebatamos. Yo estoy arrebatando acá arriba. Yo sé de lo que yo estoy hablando acá, respecto a mí. Y yo quiero que tú te centres hoy lo que Dios te quiere decir, porque Dios va a sanar hogares, Dios va a restaurar hogares. Dios dijo que traería un reverdecer esta mañana. Dios dijo que levantaría la detención del pueblo de Dios, que se ha detenido, no multiplicamos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo sí quiero ese milagro. ¿Usted no lo quiere? Yo arrebato. Y créame que tengo 4 días de estar arrebatando. Y los coletazos no se han dejado esperar. Porque es que yo no le voy a hablar a Cecilia López, el Señor le va a hablar a Cecilia y a una congregación completa. Porque es un pecado que disgusta a Dios en gran manera. Dice que la ira de Dios se encendió y se fue. De tal manera que enoja grandemente a Dios. Produce enojo en el corazón. La pregunta es, ¿por qué, si yo conozco que es un pecado que enoja a Dios, por qué persisto en él? Óigame bien, el Señor me dijo a mí: tienes que estudiar el trasfondo de María y Aarón para no ser dura con ellos. Ajá. ¿Quién era Aarón y María? Eran los hermanos de Moisés. ¿De dónde venían ellos? Ellos venían de un trasfondo de esclavitud. Eran esclavos. Estaban privados de la libertad. El pecado, estaban bajo la ley de la maldición de la ley, que les señalaba el pecado pero no se lo solucionaba.
Así que el problema era bastante serio. No obstante, Dios, conociendo esto, quiso dejar un precedente con un pueblo a quien Dios quería enderezar. Pero este pueblo, escúcheme bien, para que no le pase a usted conmigo. Este pueblo, esta generación quedó sepultada toda en un desierto. No vieron la gloria de mi Señor. No vieron la conquista. Solamente 2 adultos, Josué y Caleb, arrebataron y condujeron al pueblo al propósito de Dios. Ay, yo decía, no, Señor, esto es para quien lo arrebate, para el que lo quiera arrebatar. Contra Josué y Caleb se levantó murmuración grande y hasta los querían matar, pero ellos decidieron ir hacia adelante. Yo sé que este es un pecado generacional. Es un pecado, yo lo diría una iniquidad, ¿sabes? Porque es un pecado que atenta contra la santidad de Dios. ¿Y cómo atenta contra la santidad de Dios? ¿Por qué es un pecado tan deplorable? ¿Por qué atenta? Porque atenta contra Dios y el prójimo. Atenta contra Dios y el prójimo. Cuando nosotros desobedecemos, atentamos contra Dios, ¿verdad? Y cuando lo hacemos deliberadamente, atentamos contra Dios. Y este es un pecado que afecta al prójimo. Acuérdense que el Señor Jesús condensó la ley en 2 mandamientos importantes. Vamos a leerlo. Esto se lo preguntaron los fariseos a él sobre la pregunta de la ley. Y el Señor les dice en Mateo 22, 36, 40, maestro, le dicen a él, ¿cuál es el mandamiento en la ley? ¿Sabes cuándo le hicieron esa pregunta? Luego de que Jesús les hablara de resurrección. Así que Dios está hablando hoy de resurrección a su iglesia. Iglesia, resucita. Iglesia, quiero llevarte a otros niveles. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si ellos hubieran amado al Señor de esa manera, no hubiesen murmurado contra el líder a quien Dios establecía, ¿verdad? Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Entonces, atentan contra una orden que Dios da, y es un propósito de Dios contra Moisés, que es conducir, que tenía una misión, conducir al pueblo. ¿Cuántas veces, amados míos, hemos caído en eso? De verdad que sí he caído en eso. Y yo quiero que si usted es valiente, levante hoy su mano conmigo. Porque Dios quiere sanar al pueblo. No te quedes con la mano acostadita. Mira, así sea no de este líder, de otros hemos hablado. Cuando se la han embarrado los otros líderes, los hemos juzgado y hemos hablado de ellos terrible. Ok. Entonces, ya ahí está, hemos reconocido. Vamos bien. Segundo, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí me detuve un poco, porque es que yo no puedo amar a nadie si el amor de Dios no reposa en mi corazón. Por eso es tan interesante sanar el corazón. Por eso es tan interesante sanar el corazón. Porque sin un corazón sano es imposible que el amor de Dios repose en nuestros corazones. Se los digo yo, que he luchado tanto con eso. Es imposible que la misericordia de Dios se pose en nuestros corazones si yo no me amo a mí misma. ¿Cómo me amo yo a mí misma? Sanándome. ¿Cómo me amo yo a mí misma? Confrontando mi vida con el Señor. Esa es una forma que yo he encontrado de amarme y parecido y se junta con Dios, porque cuando yo confronto mi corazón con Dios, entonces estoy agradándole a Él y estoy amándole. Me estoy amando a mí y tiene que producir un resultado que es amar
a mi hermano. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo quiero hablarles un poquito hoy sobre las implicaciones del pecado de la murmuración. Según esta escritura, yo quiero que usted, amado, lea esta escritura con detenimiento, ojalá toda la semana, para que vea todo lo que Dios saca del corazón. Una de las implicaciones más severas está en el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Hace enojar a Dios y su presencia nos deja contrista al Espíritu Santo de Dios. Actualmente, llevándolo al contexto de nosotros. Y dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Implicación grande. Yo soy su casa. Hoy me gozaba con la alabanza, porque Jehová ha escogido a Sión, Sión eres tú y yo. La quiso para sí, por habitación. Dejamos de ser esa habitación del maravilloso Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Cuando yo destapé esa olla, mira, parecía que eran como unos comejenes que salían cantidades y mis pies no eran suficientes para matarlos. Según era lo que había en mi corazón, según era lo que yo tenía que confesar. Para esto se necesita tener honestidad con Dios y quitar de nosotros el yo creo, yo pienso, yo estoy bien. Yo siempre me doy el permiso con Dios de estar maluquita para ver qué más gano. Porque el rey David mismo le decía, mira, Señor, escudriña mi corazón. Mira si en mí hay camino de perversidad y condúceme al camino eterno. Así que todos los días démosle permiso al Espíritu Santo de Dios para que nos revise y tengamos la oportunidad de ser bendecidos a través de Él. Entonces, connotación grande, la nube de la presencia se apartó. La nube es la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Oyó? Llevándola al contexto actual. Pero tremendo es esto, el pueblo se detuvo. Yo quiero que hoy, aquí donde estamos, inclinemos al corazón de nosotros al Señor y reconozcamos delante de Dios si hemos contribuido a detener el mover de su obra. El mover de su obra. Las circunstancias en que uno vive como iglesia muchas veces, las circunstancias que se viven en los hogares, pidámosle perdón al Señor hoy por contribuir a que su presencia nos haya dejado en un momento dado. Yo oro para que el Espíritu Santo de Dios derrame en esta hora su fuego y consuma en cada uno de nosotros esta condición. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, en esta hora. Yo quiero darte gracias con todo mi corazón, porque muchas veces, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, contribuido, Señor, a la detención de tu obra. He contribuido a que el ministerio que me diste se detenga. He contribuido, Señor bendito Dios, a que mi iglesia se detenga. Ahora allí donde estabas a hacer conmigo, Señor, yo te pido perdón por las veces que he murmurado contra mis autoridades. Yo te pido perdón, Señor, en esta mañana, por las veces que murmuramos contra nuestro pastor Iván, contra nuestra pastora Mariela, contra nuestro pastor John Jairo, contra Adriana, contra nuestro pastor Pacho, contra Milena. Te pedimos perdón hoy, Señor,
por las veces que nosotros hemos criticado y murmurado del liderazgo de alabanza. Te pedimos perdón hoy, Señor, por las veces que hemos criticado los ministerios que tú le has dado a nuestra congregación y al liderazgo con quien los has encabezado. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, por la murmuración dentro de cada ministerio, porque vamos a ministrar. Hoy te pedimos perdón, Señor, por el pecado de la murmuración dentro de los mismos ministerios, porque nos hemos comido y nos hemos destruido entre nosotros mismos. Hoy reconocemos, Señor, que le hemos encendido, Señor, le hemos puesto ruedas a la murmuración y la hemos convertido en un infierno, Dios, una rueda de maldad, Padre de la gloria. Hoy reconocemos delante de ti, Señor, que aún lo que tú me has dado, lo he usado, Señor, para destruir a otros. Hoy lo reconozco, Señor, delante de ti, Padre. Perdónanos, perdónanos. Tú amas a esta congregación, mi Rey. Esta congregación es tuya. Esta congregación es tuya, Señor. Perdona, Señor. Este es un problema de insatisfacción. Perdónanos por vivir en la condición del esclavo y no habernos apropiado de tu gracia. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Padre, gracias. En 1 Corintios 10:10 de la versión Dios habla hoy dice: ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados. Hace la advertencia aquí el apóstol Pablo. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme, mire que no caiga. Muchas veces utilizamos ese vocablo, esa escritura, ese pedacito. Dios dice en su palabra que el que esté firme vea que no caiga. Para otros pecados, menos para el de la murmuración. Diga si sí o si no. ¿Cierto? Lo hemos utilizado para todo tipo de pecados, sobre todo esos que son execrables. Pues de pronto yo no estoy cometiendo adulterio, de pronto yo no estoy robando, de pronto yo no estoy fornicando, de pronto yo no he matado a nadie, pero sí estoy murmurando. Y qué tremendo que el pecado de la murmuración está como una advertencia en la Biblia. Para mí eso fue confrontativo. Yo no sé si tú antes habías leído esa escritura. Para mí eso fue confrontativo. Y yo quiero dejar muy claro con ustedes, mis hermanos, hablar mal de otro es un veneno del alma. Si yo lo estoy haciendo, necesito sanidad. Figúrense ustedes, mis amados hermanos, yo que ministro sanidad interior, yo que cada rato me estoy revisando el corazón. Hombre, y me encontré esta cosota, encontré esta tremenda costra conmigo. Por favor, ¿qué queda para el que no inquiere en su sanidad? Porque de pronto estamos bien, yo estoy bien, a mí Dios me habla, a mí Dios me dice, pero jamás me he puesto en manos del ministerio que Dios le dio a esta iglesia. Porque de pronto no le merecemos confianza, pero hoy como ministerio le pedimos perdón, iglesia. Estamos dispuestos a dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros también. Amén. Así que cuando eso entra, me decía el Señor, tú te puedes imaginar el Hilton, imagínate en el servicio del Hilton, y que entraran unas aguas negras, malolientes. Así es la murmuración en el cielo. Maloliente, no le da lugar a mi presencia. Con temor y temblor he hablado esta mañana. Les quiero decir, no, hasta ahora voy en la humillación. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Vamos a verlo en la misma escritura, vamos a verlo.
¿Qué fue lo que hizo Aarón? Como sacerdote, por eso es que a él no le dio lepra, porque es que él era el sacerdote. Y mire la misericordia de Dios, necesitaba que el castigo de Miriam fuera perdonado, el pecado de ellos fuera perdonado. Y para eso necesitaba la autoridad espiritual, el sacerdote. Por eso es que al sacerdote no le da lepra. Y yo digo, ay Señor, qué divino eres tú. La misericordia de Él en medio del castigo, ¿cierto? Qué bello, mi Señor. Les dejó la puerta abierta del arrepentimiento. Escuchen esto. Y dijo, versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Lo llama pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces, estamos viendo, mis amados, que se trata de un arrepentimiento. Primero reconoció, segundo se arrepintió. Y el Señor le da la misericordia a María solo 7 días fuera del campamento, porque la revisión con los sacerdotes de la lepra, el proceso de purificación en el Antiguo Testamento era de 7 días. Así que yo quiero que a partir de hoy no mires este pecado desprevenidamente, sino como una lepra que te saca del propósito de Dios. Una lepra que te aparta del tabernáculo. Una lepra que te saca del campamento. Yo quiero confesar hoy algo. Yo siento que hoy que el Señor me devolvió a mi campamento. Y quiero darle la gloria y la honra a mi Señor por eso. Por eso este tema lo tenía que traer el Señor conmigo. Muchas veces somos el instrumento de alguien que tiene un problema, que se quiere ir, y somos instrumentos que encendemos la rueda. Así que hoy es un día de arrepentimiento con mi congregación. Si ustedes se han arrepentido, yo más. Por eso es una oportunidad de Dios para mí. Este servicio fue una honra de Dios para mi vida, de alguien a quien Dios quiere traer nuevamente al campamento. A quien trajo al campamento nuevamente, digo. Le doy gracias a mi Señor. Quiero darle gracias a mis pastores por esto. Y quiero decirles hoy, las implicaciones de enfermedad vienen de esta raíz. Porque es que la murmuración tiene las raíces en la amargura. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo, herido, amargado, rechazado, frustrado, insatisfecho. Habían perdido sus derechos como hijos. Estaban esclavos, estaban sometidos. De tal manera que este es el contexto de un corazón que está siendo esclavo. El asunto es, la gran pregunta es lo insólito. Hoy que tenemos la apertura, la gracia y la administración del Espíritu Santo, es que en nosotros cabalgue ese pecado. Por eso es necesario sanarnos. Sanarnos. La esclavitud es sinónimo de cautividad. Es un cautiverio en tu vida y mi vida, la murmuración. Deja ver que en tu vida y en la mía hay un cautiverio. Se llama cautividad. Y Cristo vino para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar de la cárcel a los presos y para dar libertad a los cautivos. Esa fue la misión de Cristo. De tal manera que para Aarón, óigame bien, la humillación de Aarón, del reconocimiento y el arrepentimiento, abrió la puerta a la gracia de la sanidad divina, física de María. En el hebreo es Miriam, en la traducción nuestra es María. Pero Miriam y María son la misma persona, para dejarlo claro hoy. Así que esta es una de las grandes cosas. Iglesia, yo quiero que a ti, ahí donde estás, yo quiero que inclines tu rostro en esta mañana. Porque si nos tocara ministrar, yo creo que hasta yo pasaría acá adelante. Vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos ministre esta mañana. Amado Padre Dios,
Te damos gracias porque tu palabra es santa, porque tu palabra es pura, porque tu carácter es santo, mi Rey. Te damos gracias por el legado de santidad que nos dejaste. Te damos gracias, Señor, porque todo tú eres santo, mi Rey amado. Y hoy confesamos delante de tu presencia, al cielo entero, mi casa y yo hemos pecado contra el cielo, contra ti, con el pecado de la murmuración. Hemos murmurado contra ti y hemos murmurado contra nuestro prójimo. Hoy, Señor amado, nos arrepentimos de nuestro corazón, con nuestro corazón. Hoy nos arrepentimos de tanta necedad, Dios del cielo. Hoy nos arrepentimos de haber tenido en menos tu sacrificio. Hoy nos arrepentimos de haber tomado indignamente la cena cuando hemos murmurado de otro, Señor. Hoy nos arrepentimos, Padre de la gloria, de nuestras rebeliones, bendito Dios del cielo y de la tierra. Hoy nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Pero hoy, Señor, bendito Dios, dile, yo me abro para recibir tu gracia. Ahí donde estás, ponte de pie, ponte de pie. Vamos a hacer un acto profético. Tú levanta las manos al cielo hoy. Tú levanta las manos al cielo porque hoy, si tú te has arrepentido de corazón, y sé que el Señor quebrará tu vida, si tú continúas sacando, escudriñando esta escritura, como lo hizo conmigo, entonces hoy vamos a recibir el poder de tu gracia. Vamos a decirle, amado Padre, repite conmigo, amado Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque has hablado a mi corazón. Hoy he entendido que haberle dado lugar a la murmuración trajo consecuencias terribles a mi vida. Hoy me arrepiento del pecado de murmuración de mis antepasados, de mis padres, en mi propia vida, en mis hijos, en mi iglesia. Te pido perdón hoy, Señor. Te pido perdón con todo mi corazón. Quiero que sanes mi corazón. Yo te presento mi corazón hoy y te digo, mira, Señor, si hay en mí camino de perversidad y condúceme al camino eterno. Hoy recibo el beneficio de tu gracia, de ser sano, de ser libre de toda prisión, de amargura. Hoy recibo, Señor, el beneficio de tu Santo Espíritu. Hoy recibo, Señor, esta amonestación, Señor, declarando, Padre, que tú me has amado, que tú me has hablado para que mi destino, Señor, sea otro, Padre. Gracias, Señor. Hoy recibo tu gracia y también recibo tu consolación, la consolación de tu Santo Espíritu. Y vas a decirle, maravilloso Espíritu Santo, yo te necesito. Necesito que ministres mi corazón. Necesito que arranques de mí esto, Señor, porque solamente a ti te he contristado. Gracias, Señor. Gracias por recibir esta ministración, Señor, por esta ministración que has dado a nuestras vidas, a mí, a mi casa. Dile al Señor gracias, porque hoy, Señor, mi casa reverdece. Hoy mi iglesia reverdece. Hoy se activa lo que estaba muerto en mí, Señor. Dile, Señor, activa lo que se había muerto en mí. Mis sueños, tus propósitos. Levántate, Señor. Levántate, Padre, y sácame de toda condición de muerte y de destrucción. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Rey.